Y ya tenemos aquí en la sala al maestro Alejandro Miranda Ayala, el director de COPAES y de la RIACES, la Red Iberoamericana para la Acreditación de la Educación Superior, a quienes les damos también una cordial bienvenida y pues toda nuestra gratitud porque ha sido también un elemento muy importante para que el CNEI pueda continuar posicionándose a nivel nacional. Hemos recibido un gran apoyo en todos los niveles del maestro Miranda y pues hoy no es la excepción. Hoy nos va a compartir una conferencia con el título Resultados de la primera encuesta nacional sobre la calidad y acreditación en la educación superior de México, las fortalezas y oportunidades para el CNEI. Bienvenido, maestro Alejandro Miranda, muchísimas gracias y le damos la palabra. Gracias, muchas gracias. Espero que se me escuche bien. ¿Podría alguien decirme sí? Como tenemos una buena cantidad de cuadritos, cosa que me da... Gracias, Amira, ya vi tu pulgar, perdón. Es de esta cosa que luego suele pasar, que uno nunca sabe si está hablando solo, cosa que suele ocurrir después de cierta edad, o si está platicando con 100 colegas de la asamblea de CNI. Muchas gracias. Quiero agradecer al maestro Juan Grapaín, que es una de esas grandes cosas buenas que pasan en la vida, y sus palabras y esta invitación. Para no perder mucho el tiempo, aunque tenemos todavía 2 minutos respecto de lo programado, si me permiten, intentaré compartir la pantalla para que tengamos tiempo de charlar un poco más adelante y dejen asegurarme que tenga yo de nueva cuenta. Sí, estoy, Luz de Lourdes, ¿podrías levantar la mano? ¿Se ve mi pantalla? Gracias, perdón, es que eres quien aparece, y perdón por el tuteo, pero no tengo muy buena educación. Fui formado en la lógica de los tuteos y además al llegar a cierta edad uno suele hacer esto de tutear a todo el mundo, a los más jóvenes, menos a Juan Grapaín, que ese sí le hablo de usted constantemente. Voy a proceder a hacer la primera contradicción del día. La primera contradicción del día es que no voy a hablar solamente de la encuesta, sino voy a hablar de algo mucho más amplio, que son los desafíos del aseguramiento de la calidad en la nueva normalidad, pero en la nueva normalidad mexicana, no solamente la normalidad convencional, sino esta otra. Los felicito mucho por este 50 aniversario. Me da mucho gusto que el libro y todas las tareas contengan muchos de los elementos que platicaré por aquí, pero procedo ya a iniciar mi presentación. Empiezo con una palabra de origen náhuatl, Nepantla, y cito una frase que Fray Diego Durán, el sevillano, en su Historia de las Indias, que es un libro ilustrado muy bello, nos recuerda una conversación cuyo interlocutor es un indígena mexicano que le dice: no te espantes, pues todavía estamos en Nepantla. Como no estamos bien arraigados en la fe, creemos en Dios, pero juntamente acudimos a nuestras costumbres antiguas y ritos. Permanecemos en medio y somos neutros. Nepantla no es solamente la mitad, sino este periodo intermedio entre dos certidumbres: la certidumbre de creer en Dios y las costumbres antiguas y los ritos. Esa es una definición que creo que Gonzalo Aguirre Beltrán dice nos define mucho a quienes vivimos o tenemos la cultura mexicana. Siempre estamos en medio. Por el contrario, en espacios sorprendidos por la ambigüedad, se constituyó este llamado entorno VUCA: Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity, que finalmente es lo mismo que decimos de Nepantla, nada más que allá convertido en categorías interpretativas. Estamos pues en este momento entre dos certidumbres, o si prefieren VUCA o VIUCA, son dos incertidumbres. He usado, y por eso tengo la figura con un muñequito abajo que me recuerda el ya no usarlo, esta caricatura que tomé de The Economist, de Cal, el cartón que hace Cal, donde nos habla del ciclo COVID. Es decir, llevamos que más de un año y un mes en este ciclo. Salimos a la puerta, volteamos hacia arriba, nos cae el COVID, sufrimos monumentalmente, y el sufrimiento no es metafórico, es un gran dolor personal.
cerramos la puerta, nos resguardamos y de nueva cuenta seguimos en este ciclo interminable del COVID que empieza o pareciera que empieza a bajar, por lo menos en México, pero tomando en cuenta la crisis sanitaria que ocurre en la India, por ejemplo, o que ocurre en Brasil, estamos pensando que esto nos va a acompañar durante un rato largo. Será probablemente esta la última ocasión que use esta caricatura, buscaré refrescarme de alguna manera. Pero intento recordar nada más en dónde estamos, en el número de millones de casos globales, de muertes en América Latina, los primeros lugares de la muerte, qué sé yo, estas cosas terribles, terribles que provienen en Estados Unidos, en la India, pero también en Brasil. Es decir, todo el cono sur en este momento padece, buena parte de él, padece de este incremento desorbitado de contagios derivado de ese enorme país que es Brasil, aunque también he utilizado mucho esta idea. The Economist en alguna de sus ediciones recientes, relativamente recientes, nos habla de que hay luz al final del túnel con la vacuna. Pero ¿cuándo vamos a vacunar al 60-70% de la población, pensando que ese 70% es aquel que nos va a llevar hipotéticamente a esta inmunidad de rebaño, donde encontraremos pues la salida de esta gran crisis? Vemos por ahí, faltan años para encontrar que esta vacunación se universalice y nos podamos sentir como miembros sanos de esta nueva realidad, que nos afecta ya y que nos cambiará el chip, o ya nos está cambiando los chips de una manera extraordinaria. ¿Cuándo vamos a volver a la normalidad? En entrevistados, esto es percepción, 59% de entrevistados en 30 países confían en regresar. Es decir, una de las posiciones más claras es regresaremos a como estábamos antes de la pandemia, y en México también cree que regresaremos a como estábamos antes, abrazos, reuniones. De hecho, vamos a llamarlo la indisciplina de muchos de los más jóvenes, pero también de los mayores, que se nota en este deseo de regresar a las calles, de recuperar la cotidianidad 2019, es evidencia de una ansiedad monumental, pero 11% creemos que no vamos a reencontrar o a regresar aquello en lo que vivimos de 2019 hacia atrás. Les recuerdo esta escalera de Hartley Cantrell. Es decir, ¿en qué peldaño, nos preguntaría si esto se siguiera aplicando, en qué peldaño estaríamos hoy? Si fuera yo un joven entre los 18 y 29 años, cosa de la cual celebro ya no ser, estaría sujeto a ansiedad y depresión, estaría afectado por ella, mi bienestar mental estaría en picada. Por supuesto, sé que mis estudios se van a retrasar. Tengo la idea, 1 de cada 10 piensa que la educación podría fracasar, y por supuesto, incertidumbre y miedo, aunque algunos han buscado nuevas oportunidades de aprendizaje y reconocen que logró o mantener o mejorar su aprendizaje. Pero por supuesto, si yo fuera docente o padre de familia, diría 1 de cada 2 que estoy en una nueva tensión, en una nueva ansiedad que yo desconocía. Finalmente, somos animales sociales, animales gregarios, y por supuesto, no es lo mismo dar una conferencia, una plática o una clase solo en la casa de ustedes. Están invitados ahora que regresemos a la nueva normalidad, pero que ir a un salón de clases, encontrarme con el calor humano, con la conversación, la sonrisa, qué sé yo, que nos permite pensar que hay una mayor tensión. También es obvio que las actividades de la docencia y de los madres y padres de familia son abundantísimas. Es decir, 2020 es un año que va a ser difícil de rescatar si nos empeñásemos, si nos preocupásemos solamente de regresar a como estábamos. Es imposible. Vamos a decirlo que de alguna manera el niño ya creció y le queremos poner la ropa que usó hace 2 años. Y por supuesto hay tristeza y desánimo por todas partes. ¿Cuál es el panorama para el CNI? El CNI, por supuesto, es
clave, es fundamental. Lo ha sido durante la pandemia, pero evidentemente vamos a crecer, va a crecer la necesidad de la acreditación, no solamente por el número de jóvenes que optarán por la psicología, sino por la necesidad misma que la psicología tiene o debe de tener en esta nueva normalidad. Sin las habilidades y el control y los equilibrios que ofrecen las habilidades que ustedes de los cuales son diestros de una manera excepcional, no podríamos muchos sobrevivir. Es necesario, pues, que se multiplique los programas acreditados, pero también no solamente la acreditación, sino que se piense en un crecimiento exponencial de la profesión, de su profesión, pero también de la acreditación. Es necesario tener psicólogos en abundancia en los próximos años, en la próxima década, pero también me parece fundamental, más que fundamental, que sean egresados de un programa de calidad. ¿Cuál es la nueva normalidad de la educación mexicana? Y estoy proponiendo los escenarios COPAES, organismos acreditadores. Hablo de la covidianidad, es decir, el COVID será hábito, es lo que sugiero, lo que defiendo. No creo que podamos regresar a 2019, sino que tenemos que entender que hay esta cosa, este virus, este bicho, como algunos le llaman despectivamente para minimizar el miedo que nos provoca para hacerlo. Vamos a aprovechar, quisiera que las tendencias favorables de la crisis pandémica nos permitiera un gran cambio en el modelo educativo universitario. Pensemos en más o menos 1000 días, no importa, tenemos que vencer muchísimas resistencias, pero lo que va a pasar en el porvenir es una nueva educación superior que no va a ser sencilla de procesar, pero tampoco va a ser muy difícil de intervenir en ella. ¿Cómo andamos hoy? La educación superior y la acreditación COPAES vivimos en 3 momentos axiales, 3 momentos de corte, 3 momentos fundamentales. Ya se publicó recientemente la Ley de la Educación Superior y me permito proponer o decir o presumir que la acreditación, el concepto de acreditación ya forma parte de la ley, ya es ley. Pero de la ley surge un sistema de evaluación y acreditación. Subrayaré mucho que la acreditación está ahí porque fue una pelea que muchos dimos, incluyendo al maestro Juan Grapaín, para que la acreditación apareciera en la ley y apareció después de año y medio en la propuesta de redacción de agosto 24, curiosamente la que quedó ya como fórmula final, pero tardó más de 1 año y tantos en que la acreditación se incluyera como parte de la ley y que se hable en ella de un sistema de evaluación y acreditación. También, y aquí respondo a la invitación de Juan Grapaín, ya tenemos los resultados de la encuesta, les comentaría algunos más para allá, y ya iniciamos el plan de mejora COPAES acreditación. Ahora les explicaré de qué estoy hablando. Si me permiten, voy a empezar con la ley. Tengo que hablar de la Ley General de Educación Superior porque, insisto, nuestro diferenciador, nuestra cualidad distintiva, nuestro nombre COPAES es la acreditación. El 9 de marzo pasado, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen y, por supuesto, se promulgó hace menos de 1 semana. ¿Qué hace la ley? ¿Para qué nos sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley a COPAES, a CNEIP y a todos los organismos acreditadores? Primero, amplía los alcances de la acreditación, los hace más grandes y los despliega hacia nuevos ámbitos de la educación superior. Este sistema de evaluación y acreditación de la educación superior nos va a permitir la nueva interlocución con numerosos actores clave con los que a lo mejor no interactuábamos lo suficiente. Y por supuesto, por qué COPAES y sus organismos acreditadores van a participar en el diseño e implementación de este sistema. Sostengo que la acreditación se afianza en el núcleo de la política educativa y como parte clave de la planeación educativa. ¿Por qué abre nuevas oportunidades? Porque vamos a poder interactuar. Si lo logramos, tenemos que pelear. Cada uno de estos puntos que señalamos por aquí tiene que ser no peleado, porque es un exceso de verbalización, pero defendido, propuesto, incorporado a lo que será el sistema. Es el REBOE, el registro de inicio de actividades de un programa de validez oficial de estudios. Por supuesto, debemos de intervenir. Ya lo estamos haciendo en 2 entidades federativas, en Jalisco
y en el estado de Durango, pero tenemos que ampliar esta capacidad para ser nosotros, especialmente en el caso de la psicología, quienes facilitemos o entorpezcamos la apertura de programas, facilitemos los de buena calidad y no dejemos que se abran los de mala calidad, especialmente los virtuales. Vamos a interactuar, y lo mencionaba Erika hace un rato, en la internacionalización. Vamos a participar en el marco nacional de cualificaciones. Tenemos que participar. No es que vayamos a participar porque esto todavía no existe. Tenemos que ir construyendo la argumentación y la defensa de cada uno de estos temas. Tenemos que movernos hacia la gestión y excelencia de las IES particulares, especialmente asociadas a estos nuevos programas. Habrá por mandato de ley un sistema de información de la educación superior. Por supuesto, hay también un programa de ampliación de la oferta. Esta ampliación de la oferta debe estar asociada necesariamente a programas de calidad, es decir, la apertura, la equidad, la ampliación, la apertura de las puertas universitarias e institucionales no es real si no son programas de calidad. Tenemos que intervenir o incidir o que el sistema nos permita participar en la formación y profesionalización de evaluadores, de supervisores y de directivos, y por supuesto ya hicimos y haremos prevalecer la visión ética del COPAES y sus organismos acreditadores. ¿Por qué? Bueno, primero porque vamos a hablar con actores clave. Este sistema de evaluación y acreditación forma parte de un complejo más amplio, que es el Sistema Nacional de Educación Superior y del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior, y por supuesto también del espacio común de la educación superior que se construirá a partir de la ley. Todo este año y parte del que sigue estaremos construyendo estos instrumentos o estas derivaciones de la ley. ¿Por qué es importantísimo en la Ley General de Educación Superior? El artículo 60 nos habla, y lo he subrayado, que deberán desarrollar procesos de evaluación de carácter interno y externo, y podrán apoyarse en las mejores prácticas, en las nuestras, por organizaciones e instancias nacionales e internacionales, COPAES y CENAIP lo son, de evaluación y acreditación de programas académicos y de gestión institucional. Este artículo 60 tenemos que buscarle todas sus ramificaciones para aprovecharlo a cabalidad. Es una naranja en tiempos de mucho calor que tenemos que exprimirle todo el jugo. El marco jurídico, que voy a hacer rápido, perdonen que esté tan lleno de palabras, pero así son las leyes, primero forman parte del objeto de la ley, la evaluación y la mejora continua. El CEAES será parte del sistema nacional. Es un proceso la evaluación integral, sistemático y participativo, con evaluaciones diagnósticas en programas de gestión institucional, así como en la acreditación. Ya vamos consiguiendo pistas. La ley y los esfuerzos que hicimos nos van ayudando a tener pistas de qué va a ser. El CEAES, el sistema, buscará diseñar, proponer y articular estrategias y acciones en materia de evaluación y acreditación para la mejora continua. Las autoridades educativas, pero también las CIES, van a promover, lo veíamos hace un rato en el artículo 60, prácticas rigurosas y adecuadas a la evaluación y acreditación. Pero ojo, la supervisión del sistema es atribución exclusiva de la Autoridad Educativa Federal, a pesar de que el Consejo Nacional para la Coordinación de Educación Superior concurren allí todas las autoridades de educación y de educación superior de los estados. Pero tenemos que consolidarnos los procesos de evaluación y acreditación, y por supuesto, lo que ya dije, es una atribución concurrente. ¿Cuáles son la orientación y los ejes rectores en los procesos de evaluación y acreditación? Por fortuna, pude escuchar a Erika, y por supuesto muchos de ellos están allí incluidos. La educación integral, la inclusión, la equidad, la ética, la interculturalidad, el respeto a la autonomía universitaria, la territorialización, es decir, ustedes que tienen la ventaja de estar distribuidos por todo el país van a aprovechar mucho la idea de los territorios. Una internacionalización solidaria que he venido insistiendo, al rato les diré por qué. La responsabilidad social, lo dijo también Erika, y por supuesto me da mucho gusto que lo contemplen, esta solidaridad comunitaria, es decir, algo que tiene que ver con la vinculación, pero vista de una tercera manera. La vinculación suele verse desde el lado de la empleabilidad,
del emprendidurismo, o esta cosa, nunca me sale la palabra, pero también desde el lado de la solidaridad comunitaria. ¿Qué hace el egresado en favor de sus comunidades? Una comunicación responsable, el cuidado ambiental, el uso de nuevas tecnologías, básico, fundamental, la perspectiva de género, etcétera, etcétera. Y por supuesto, quiero subrayar que la acreditación tiene que ver con la mejora continua de las instituciones, de los programas, pero también de nuestros egresados. Y por supuesto, tenemos que tener una perspectiva hacia los impactos. ¿Cuáles son los tiempos para actuar? Todo es 2021, es este año, pero estamos ya en abril, de hecho estamos ya en mayo. Se va a instalar pronto en cuanto avancen los tiempos este Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior, este consejo que es una asamblea muy grande, creo que más de 100 personas, donde se echarán a andar el resto de las tareas. Luego viene la convocatoria amplia para los foros de diseño del sistema. Ahí vamos a tener que intervenir con mucha dinámica, tenemos que hacer valer nuestras ideas, nuestra perspectiva, y después ya por hacia noviembre, vamos a presentar, este nuevo sistema. Subrayaría mucho porque ha sido un debate intenso en los grupos de COPAES. No está terminado, no está guardado en el cajón de un escritorio, sino es algo que se va a ir construyendo, y por eso es una gran oportunidad para todos nosotros. Y esta oportunidad se refuerza porque hicimos y presentamos con el apoyo de la Universidad Veracruzana y el Centro de Estudios de Opinión y Análisis de esta universidad, la primera encuesta nacional sobre calidad y acreditación en la educación superior. Está publicada en nuestra página, pero vamos a seguir moviéndola mucho porque es una encuesta fundamental. Vale señalar que el universo que atiende el COPAES es de 407 IES, más de 400. Ahora subrayo por qué puse esa llamada 2 veces. Porque participaron en la encuesta, en esta primera encuesta, 95 IES, es decir, una de cada 4 alrededor. Hubo 352 participantes, los rectores con 43 rectorías, y ahora les explico por qué, los responsables de acreditación, los directores de las facultades a quienes atendemos y los responsables de acreditación de cada uno de los programas. Si ustedes quitan a los rectores y a los responsables de acreditación, los secretarios de planeación, los directores generales, etcétera, etcétera, estamos yendo hacia el corazón, hacia la parte sustantiva de nuestros interlocutores. ¿Quiénes son? Los directores de las facultades con los que hablamos frecuentemente. No omitimos a los rectores, pero nuestra atención se focaliza en los directores y, por supuesto, en los responsables de acreditación. Ellos son los que nos han dado esta información valiosa, esta información muy importante, y vale señalar que 7 de cada 10 IES entrevistadas son públicas. ¿Qué es lo que tiene como gran virtud? ¿Qué es lo que envuelve en esa aura de confianza a la encuesta? Subrayo, confianza, confianza, confianza. Primero, porque es el primer ejercicio de su tipo en el país. En segundo lugar, por su rigor metodológico. Quienes están familiarizados con la lógica de las encuestas, con la noción de encuestas, saben la fortaleza que implica el Centro el Centro Universitario de Estudios de Opinión y Análisis de la Veracruzana. Lo elegimos por esa razón, porque queríamos que hubiera confianza. No es una encuesta hecha por una empresa, no es una encuesta fácilmente cuchareable, no es una encuesta que busque resultados previstos de antemano, sino que es una encuesta que busca conocer, saber, percibir la calidad de los procesos de acreditación, la calidad de los OA y el porvenir, una parte significativa de la acreditación. Algunos resultados, ahí les van. 9 de cada 10 rectores, están totalmente satisfechos o satisfechos de que su experiencia con nosotros, con COPAES, ha sido muy buena. De hecho, la calificación que le pusieron al CNI es de 9.6. Si hubiera habido algún tipo de soborno, seguramente habríamos puesto un 10, pero 9.6 sobre 10 es una calificación extraordinaria. 9.58 de los responsables de acreditación, es decir,
aquellos con los que interactuamos, 9-4 con los directores de facultad, 9-9 con los responsables de acreditación. La mayoría de los rectores también, diciéndolo respecto del conjunto de la acreditación, consideran que los procesos de acreditación son abiertos, son transparentes y con apego a la normatividad. Es necesario que estos argumentos se conozcan, se resuenen por todas partes porque son muy, muy, muy importantes. En esta encuesta señalan también los rectores que las sí están, esto es obvio, esto también coincide con una de las encuestas que hicieron la de Jesús, de la SEP, más la ANUYES, están siendo afectadas brutalmente por los altos costos que vienen de la pandemia, de la transición digital, que los consideran semejantes junto con la presencialidad, es decir, irnos a lo híbrido o regresar tiene costos muy semejantes o una impresión de costos significativos y por supuesto hay un gran descontento estudiantil todavía por la formación híbrida. Una de las razones por las que vamos a la universidad, a las instituciones de educación superior, es para socializar. Hay una función socializadora importante, una función universalizadora del conocimiento y de los niveles que se va a ver muy afectada por la formación híbrida. Nombre horrible, por cierto. Pero también los rectores consideran que el compromiso social de las CIES es un bien público, pero la sociedad desconoce los resultados. Los directores, por cierto, 7 de cada 10 directores de la facultad están totalmente satisfechos con las plataformas TIC para procesos de acreditación. Yo, Alejandro Miranda, de Copaes, no diría que esto es correspondiente con la realidad. Muchos organismos de los 31 que forman parte del Copaes no están actualizados respecto de las plataformas TIC y por supuesto su actividad todavía está en otra velocidad, se mueven en otro tipo de velocidad, pero tenemos que movernos hacia las plataformas y buscar que estas plataformas que llegaron, parece, para quedarse, sean cada vez más eficientes en los procesos de acreditación. Hay, por supuesto, un desaliento a la internacionalización académica, pero es un desaliento que yo creo que es reactivo. No me falta razón de pensar que por fin mucho de la movilidad o los primeros pasos de la movilidad hecha desde casa, hecha de manera híbrida, van a significar una transformación en la próxima década, porque los jóvenes podrán ahora sí fácilmente tomar clases en Chile, desde su pantalla en casa, tomar clases en Chile, en Argentina, o mejor aún, que ellos, nuestros amigos del Cono Sur, vengan a tomar clase con nosotros. Por supuesto, el abandono escolar es mucho mayor que esa percepción, 54.6 hablan, por supuesto, de que habrá un gran abandono escolar, pero el abandono va a ser cada vez mayor. Yo sostengo que el abandono no solamente está asociado a factores de la pobreza, sino también a factores, déjenme llamarlos, del entusiasmo o de incluso hedonistas. Después de que logre salir de la casa, buscaré no regresar a un aula con el profesor Alejandro Miranda, que no me deja sacar el celular, que no me deja platicar con mi compañero, que no me deja interactuar, y seguramente vamos a buscar, sin duda alguna, mucho abandono escolar, parcial o semiparcial. ¿Qué recomienda la encuesta en términos muy genéricos para los OA, también para el CNEIP? Tiempos y costos, dicen los rectores. Evidentemente el tema de tiempos y de costos se convierte, por lo menos en el año 2021 y en el año 2022, en clave fundamental de lo que le preocupa a los rectores de la acreditación. A los responsables de la acreditación, y esto está asociado con plataformas y transformaciones de trabajo, del trabajo interno de cada OA, son los tiempos de entrega y, por supuesto, las visitas virtuales. Hay que hacer muchas visitas virtuales necesariamente porque esto no solamente abate los costos, sino también hace más eficientes los tiempos de entrega. Los directores de facultades también coinciden en términos de costos y, por supuesto, en la evaluación a distancia. Y los responsables de acreditación de los programas educativos nos hablan también de dennos, por favor, más capacitación, tengan mayor comunicación con nosotros, comuníquense mejor con nosotros. La nueva realidad virtual coincide con nosotros. Creemos que la educación del futuro será online. Pues sí, uno de cada dos cree que así va a ser y estoy de acuerdo con ellos. Vamos a pensar sin duda alguna que
que las tecnologías llegaron a hacer aquello que veníamos previendo desde el inicio de la década anterior, hacia 2010, 2011, ya estábamos platicando de la educación 4.0, de la sociedad 4.0, de la idea de que la tecnología va a cambiar. Hay incluso pesimistas que decían 10 años atrás, sostenían 10 años atrás que las universidades iban a cambiar, pero suelo citar con mucha frecuencia una idea de Rangel Sosman, el rector del TEC de Monterrey, tiempo atrás, donde decía que la diferencia entre sabiduría y conocimiento o información estaba en un celular. En la información, en los celulares estaba toda la información, todo el conocimiento, pero la sabiduría sigue estando en la cabeza de los docentes. ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué está haciendo Copaes en esta nueva realidad virtual? No tanto como ustedes, me dio mucho gusto ver que tienen las publicaciones y demás, pero ya hemos trabajado en un documento que se llama Buenas Prácticas para implementar evaluaciones a distancia soportadas por las tecnologías de información y de comunicación. Es decir, les decía que hay muchos organismos que todavía no traen esta velocidad o esta aceleración natural que ahora corresponde y entre otros, Francisco Javier Álvarez del CONAIC y Alma Rosa García Gaona, también del CONAIC, nos hicieron favor de ayudarnos a armar este documento que tiene, por supuesto, aportaciones muy significativas de muchas otras personas, de muchos otros organismos. Creo que también anda por ahí Juan Grapaín dándole a esta cosa. ¿Y qué va a pasar adelante? Vamos a tener talleres sobre estas buenas prácticas para que los organismos acreditadores, no ustedes, así que ustedes pueden seguir con sus libros, sus publicaciones y todo eso que están haciendo, pero muchos ya podrán tener este acceso a las TIC que son tan no necesarias, que son ya imprescindibles en esta nueva normalidad. Pero también ustedes forman parte de la red iberoamericana, RIACES, una red que yo presido temporalmente por fortuna, donde estamos trabajando ya en un sello conjunto de calidad, para la educación a distancia. Buscamos generar confianza entre sistemas educativos, es decir, RIACES y la Organización de Estados Iberoamericanos firmamos un convenio de muchas cosas, pero de las cuales sobresale este sello conjunto de calidad. Buscamos que se aplique a las modalidades distintas a las presenciales, que ocurre en el marco de una cosa que se llama Universidad Iberoamericana 2030, que la OEI está promoviendo. Es un espacio compartido de educación superior e investigación y tiene como punto de partida una reunión que se hizo el año pasado, en marzo temprano del año pasado, que terminó siendo esa publicación, la Guía Iberoamericana. Buscamos ir a la vanguardia en RIACES, es decir, RIACES, Copaes, pero también CNI, estamos trabajando para que haya niveles de calidad verificables, con evidencias, con estrategias institucionales exitosas y son prueba de cooperación y de movilidad académica e investigación, donde hoy RIACES y por supuesto ustedes estamos metidos para que haya este sello conjunto de calidad hoy que presentaremos, si las cosas siguen estando bien, entre noviembre y diciembre de este 2021. Es decir, CNI, Copaes, RIACES, estamos trabajando para adelantarnos dentro del sistema de evaluación y acreditación que derivará de la ley, para adelantarnos hacia esas modalidades, formas, expresiones, organización nueva que surgirá de esta nueva realidad y que surgirá de la manera en que las universidades se articularán consigo mismas a su interior y con el entorno en los próximos años, en la década entera. ¿Qué buscamos finalmente? Buscamos fortalecer la labor que realizan los evaluadores porque queremos dotarlos de herramientas técnicas y que les permitan estar más cercanos a este contexto nuevo, este contexto tecnológico, a la realidad y a la pluralidad de las IES. Esto nos dijeron las propias IES, cercanos al contexto, cercanos a la realidad, a nuestra IES, cercanos a la pluralidad y a los docentes y a los estudiantes. Por eso estamos trabajando también en la conformación de un proyecto de evaluación con competencias distintivas. Y subrayo que en estos muñequitos chistosos, el que es el evaluador con competencias distintivas tiene que jalar a los otros tres, no es a la inversa, no es que falte uno que brinque para el lado contrario y se hagan cuatro, sino que él tiene que jalarlos porque buena parte de nosotros seguimos pensando en el pre-2019.
Termino ya esta larga exposición con algunas conclusiones, pocas, y el esbozo de estrategias. Vuelvo a Nepantla, estamos en la mitad, en este medio camino entre un plan de mejora, donde tenemos que revisar y hacer acciones para mejorar aquello que estamos haciendo bien, aquello que no estamos haciendo bien, lo que nos falta reforzar y lo que tenemos que modificar. Pero también tenemos que comunicar, y mucho, los datos relevantes de la encuesta. Lo que las CIE señalaron que hacemos bien, yo diría que 9 de cada 10 respuestas no son muy favorables, pero también las acciones que llevaremos a cabo para movernos de este Nepantla a otro más, a otro diferente. ¿Cómo? Bueno, vamos a construir un frente común de COPAES, organismos acreditadores. Tenemos que resaltar la importancia del sistema para COPAES, tener mensajes clave sobre los beneficios de la acreditación por pares evaluadores especializados. Es decir, pareciera que en estos, para ustedes 50 años, para otros 30 años, para nosotros en COPAES 20 años, ya dimos por sentado, ya damos por descontado la idea de que sabemos, todo mundo sabe lo que es la acreditación por pares evaluadores. Yo creo que nos falta mucho de recuperar la idea de la especialización, de nuestra especialización que distingue a COPAES. El legado institucional de la acreditación es uno de los temas que también debemos de respaldar. ¿Por qué? Porque alrededor de 30 o 40 mil millones de pesos se han gastado, por lo menos en este siglo, en aumentar la calidad, es decir, una cantidad nada despreciable de dinero para mejorar la calidad de las instituciones educativas. Esa tradición o ese legado debe de ser fortalecido. Y por supuesto, requerimos una agenda de renovación COPAES a partir de la autocrítica y hablar ya de la acreditación de la siguiente generación, para lo cual, por supuesto, tenemos que pensar en la tecnología, en las TICs. Tenemos que tener productos en respuesta a la encuesta. Esto, generar conciencia del valor acumulado de la acreditación, es decir, la internacionalización, no solamente el honor, no solamente la respetabilidad y, por supuesto, el deslumbramiento que provoca la acreditación, sino cómo ayuda a los procesos educativos. Es fundamental, cómo va a ser fundamental la virtualidad. Y, por supuesto, requerimos una hoja de disciplina, encontrar este listado de ideas donde vamos a posicionarnos ante el CEAES, subrayo, en la construcción del sistema. Los principales resultados, las medidas tomadas y la importancia de COPAES, la importancia clave de COPAES para el CEAES. Termino, 2 miradas desde Nepantla. Paul Valéry nos decía, el futuro ya no es lo que solía ser. Es cierto, lo diseñamos de antes e inventamos un futuro en el que todavía no lo conocemos bien. Pero el futuro no es lo que va a pasar, sino, dice Borges, lo que vamos a hacer. Con todo esto, digo muchísimas gracias, muy amables y felices 50 años. Me tardé media hora, qué bueno. Muchísimas gracias, maestro Miranda, por esta conferencia tan esclarecedora, muy puntual. Vamos a dar un espacio para que los compañeros integrantes de la asamblea pues puedan hacer las preguntas que consideren. Tenemos ya aquí registrado que la maestra Amira León tiene una pregunta que hacer. Maestra Amira, adelante. Gracias. Muy buenos días, maestro Alejandro Miranda. Muchas gracias por la charla, muy puntual, dando mucho contexto a lo que pues viene a construir, como usted bien dice. Yo voy con un comentario y una pregunta porque me interesa también conocer su punto de vista. Mi comentario pues sí un poco va en una situación así como de casos de la vida real, porque hace algunos meses, ¿no? Compartía igual con el doctor Juan, que estamos, bueno, cuando esta ley, ¿no? Se confirma, algunas instituciones nos está poniendo en una situación administrativamente un poco complicada, ¿no? Mi visión es que administrativamente un poco complicada, porque definitivamente creo
que tenemos el sustento, ¿no? Para poder hacer esta transición. Pero hoy, ¿no? Me parece que el formato o el proceso de poder hacer esta transición no está muy clara o probablemente no es la ideal y nos está complicando administrativamente. Pongo en contexto. La psicología a nivel nacional, en algunos estados, es vista que pertenece al área de salud y en algunos otros estados es vista como del área social o humanidades. En mi estado, ¿no? Yo estoy en Yucatán, la psicología pertenece al área de salud, ¿no? Nosotros hace ya algunos años, nuestro programa académico, nuestro REBOE, cada vez que vamos a hacer una actualización, ¿no? Es revisado por CIFRUS y aquí en Mérida, en Yucatán, es CIES, el organismo que acredita. Sin embargo, ahora, ¿no? Con la nueva ley, nosotros nos correspondía ahora hacer nuestro proceso de actualización que tenemos como ley, ¿no? Pero ahora, ¿no? Ya no es posible que a nivel estatal podamos hacer estos procesos de actualización, ¿no? Porque ahora tenemos que regularnos a nivel federal. Aquí la parte, ¿no? que desde mi punto de vista está siendo complicada y que me gustaría, ¿no? Saber su opinión y yo un poco mi comentario con Juan en una ocasión anterior, es que me parece que las instituciones, los programas académicos que ya tenemos, ¿no? Ciertos años, ¿no? Que nuestros programas de alguna manera están consolidados, se agregan estos otros valores como acreditaciones, ¿no? Como otro tipo de certificaciones, definitivamente ahora que tenemos que hacer este proceso de transición, ¿no? Al organismo federal, me parece que el camino tendría que ser diferente. ¿En qué sentido? O sea, en el sentido de que pueda ser reconocido definitivamente todo este camino, ¿no? Que ya tiene el programa académico y que no necesariamente tuviéramos que iniciar de cero, ¿no? Como si fuéramos un programa completamente nuevo, ¿no? Para gestionar un REBOE completamente nuevo. Digamos que en la parte administrativa lo tenemos que hacer así, pero hablo más como en el otro contexto. Entonces, me gustaría conocer, ¿no? Porque digo, me queda claro que ahora, ¿no? Están ustedes construyendo, ¿no? Junto con el organismo, pues todos estos procesos, ¿no? Que están viniendo, si hay algo al respecto, ¿no? Platicado, si hay alguna visión respecto a estas instituciones que estamos en este proceso de transición. Digo, para mí estos procesos de actualización definitivamente, ¿no? Son procesos de evaluación, de mejora continua, ¿no? Que estamos comprometidas las instituciones a hacer en el día a día, ¿no? Y en ciertos periodos. Pues muchas gracias. A usted, y le digo no solamente por la amabilidad de sus palabras, sino la amabilidad de sus ideas. Es un elemento que yo no tenía contemplado, evidentemente Juan sí lo tenía, y un elemento que tenemos que llevar o echar a andar rápidamente en la construcción del sistema. En efecto, el REBOE en el caso de salud va a corresponder al área federal, me parece natural, me parece razonable, pero entre los argumentos que deberá de considerar CIFRUS o el organismo correspondiente, si se habilita otro o no, debe de considerar, en efecto, la acreditación. Yo no la tenía en mi mapa, en mi radar, y esto que usted dice, doctora León, es muy valioso. Creo que lo que tenemos que hacer, y este es un encargo que le pido a Juan que no lo deje suelto, es cómo construir un argumento, una argumentación lo suficientemente fuerte, tampoco rollera, es decir, no es muy larga. Usted lo dijo en 300 palabras y es más que perfecto. Lo que tenemos que tener es el argumento de qué significa la acreditación, qué ha significado la tradición de acreditación, qué son los 50 años del CNI, qué es todo aquello que hemos hecho, e incluso da un valor agregado a aquellas acreditaciones que el CNI lleve a cabo de aquí en adelante. Es decir, tenemos que conseguir que para CIFRUS no sea automático, es decir, la lógica de todo lo que tiene que ver con salud no va a ser automática, pero que conozca y pueda sopesar con inteligencia y equilibrio mental el valor que tiene CNI para la formación de jóvenes psicólogos. Es un argumento
y con eso termino. Yo estoy de su lado, por supuesto, pero le pido y les pido a todos ustedes, cuando muevo las manos así, quiere decir que son un chorro de pequeñas pantallas, para que tengamos esta argumentación en 3, 4, 5 o no más allá de 10 cuartillas, donde se explique esto que es fundamental. La acreditación ha verificado, ha hecho con evidencias y análisis muy profundos que las instituciones que son acreditadas por CNEIP tengan una calidad de excepción que deba ser considerada en las valoraciones que haga CIFRUS. Todavía no ocurre nada, es decir, la ley se promulga el día 25, si no estoy equivocado, no puede ser el 25 porque es 26, el día 23, el último día que le correspondía, todavía no pasa nada más que mucha ansiedad, pero sí tenemos que tener uno de los argumentos clave, será ¿qué pasa con la psicología del sector salud en términos de la renovación de sus valores o los valores del REBOE? Doctora León, miles de gracias, de veras, de todo corazón, me hizo el día y la semana, siendo lunes, por este comentario tan lúcido. Gracias, no, muchas gracias. Gracias a usted. Muy bien, el maestro Grappain fue a tomar una llamada, me pide que tenemos todavía unos minutos para algunas intervenciones adicionales. Entonces, si hubiera algún otro comentario o pregunta para el maestro, el doctor Miranda, tenemos aún tiempo para ello. Pues si me permiten, por favor. Adelante, maestro. Buenos días, mi estimado doctor Alejandro Javier López González, de Psicología Veracruz, de la Veracruzana. Hola, ¿qué tal? Nos conocimos en estos 50 años, se parecen eternos, o sea, en la ceremonia de noviembre o en la ceremonia precedente. Estos 50 años que está organizando Juan son como 150 reales, pero bueno, está bien. Aprovechando que no está, puedo hablar mal de él. Y que sigan muchos más. Felicitado. Claro. Esta excelente presentación, creo que sintetiza usted muy bien el pensar y sentir de muchas y muchos que estamos preocupados como directores también, ¿no? Por esta situación que se nos viene ya en puerta, ¿no? Porque ahora con la vacuna parece ser que ya estamos próximos a regresar. Entonces estamos con muchas inquietudes. ¿Cómo vamos a regresar? ¿Cómo vamos a operar? Y si vamos a seguir un modelo ahora híbrido, porque pues también es voluntario, ¿no? Pero mi comentario es eso, una felicitación, siempre son muy atinadas y muy buenas sus participaciones, mi estimado Alejandro. Gracias, muchas gracias, Javier, de veras, de todo corazón, qué amable, gracias. Ahí está ya el maestro Juan. Ya no puedo hablar mal de él otra vez, bueno, ya me censuro yo solo. Perdón, muchísimas gracias. Hay que atender varios asuntos, ¿no? Además de que ahora atendemos a través de estos medios, pues uno se ha vuelto también multifuncional, más de lo multifuncional, entonces tiene que atender uno por todas las vías. Así que una disculpa. Pues bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario para el maestro Miranda. Muy bien, si no lo hay, creo que esto evidencia más la estupenda conferencia que nos ha impartido hoy el maestro Miranda, siempre puntual, esclarecedora y muy amena, porque presentar toda esta cantidad de información, esa cantidad de datos de una manera precisa, digerible, que no es tan complejo como solemos ser los psicólogos en nuestras presentaciones y en nuestros diálogos. Entonces, muchísimas gracias, maestro Miranda, en verdad que a nombre de todo el CNEIP manifestamos nuestra gratitud por esta disposición, por este acompañamiento que siempre nos ha dado y nuevamente reiterar que tiene en el CNEIP usted también un aliado importante para la consecución de los objetivos y de las metas en el logro de la calidad en educación superior. Muchísimas gracias, maestro Miranda. Un abrazo fuerte. Muchas gracias a ustedes. Gracias y felicidades nuevamente por sus primeros 50 años.